se puede, chicos. De la clase de hoy va a ser aparato reproductor masculino, que va a ser la última clase de hoy, que también les correspondería a la última clase de su teoría, chicos. La parte de aparato reproductor femenino es un poco más ampliado y eso lo va a hacer Alonso, entonces de esa parte no se preocupen, ¿ok? Y bien, chicos, entonces sin más que decir, empezamos con aparato reproductor masculino. Como siempre, damos una ligera introducción anatómica a lo que vendría a ser el tema, chicos. Entonces, a ver, chicos, el genital masculino, o en este caso el aparato reproductor masculino, va a ser un sistema de órganos, ¿ok? No va a ser solo un órgano. Y esos van a ser internos y externos a la vez, que van a cumplir tanto funciones urinarias y también reproductivas, ¿ok? Pero principalmente reproductivas. Ahora, como les hablé, órganos internos y externos. Los órganos externos más visibles van a ser lo que es, por ejemplo, el pene y el escroto. El pene, bueno, así como ya para una ligera introducción, es el órgano copulador y va a ser la vía de la salida de la orina y del semen. Ahora, se va a componer de tres partes principales, que va a ser la raíz, que va a ser la porción interna anclada a la pared abdominal, el cuerpo o tallo, que va a ser la porción visible y pendular, que va a estar compuesta por tres columnas de tejido eréctil, que va a estar compuesto por los dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, ¿ok? Que aún no los voy a explicar tanto, eso ya más o menos al final, chicos. Y posee finalmente la glande, que es la punta o la cabeza, que también está cubierta por un pliegue de piel llamado prepucio, ¿ok? Y ya eso es en cuanto al pene. Ahora, en cuanto al escroto, este va a ser, como ya saben, una bolsa de piel que cuelga por cuelga posteriormente al pene y contiene los testículos. ¿Ok? Su función principal de este escroto, si es que le llegaran a preguntar, va a ser mantener la temperatura de los testículos ligeramente más baja que la temperatura corporal, lo cual va a ser esencial para la producción de los espermatozoides, chicos. ¿Ok? Entonces, ya para darles o sea, una ligera introducción de qué les estoy hablando. Por ejemplo, acá. Aquí está. Por ejemplo, chicos. Pueden ver esta parte, ¿ok? Acá. Esto es lo que se llama la raíz, por ejemplo. Y esto va a ser lo que va a ser el cuerpo. Y esto va a ser lo que es la glande, ¿ok? Entonces, para que ya lo separemos en tres. Para que se me vayan medio ubicando cuando les vaya explicando estos términos. Ya, chicos, entonces, a ver. Seguimos. Ahora sí, chicos, pasamos con lo principal, con los órganos genitales masculinos. Como tal, acá tenemos primeramente a los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador. ¿Ok? A ver, los testículos, como ya les mencioné, van a ser las gónadas masculinas, chicos. Entonces, estas van a tener una doble función hormonal, principalmente la de producir espermatozoides, que van a ser las células reproductivas. ¿Ok? Entonces, acá lo vamos anotando. Al final ya me rendí con la letra escrita acá porque siento que no me va a salir, entonces vamos a hacerlo corrida. Espero. Espermatozoides y también de lo que va a ser principalmente la testosterona, ¿ok? Si hablamos a nivel hormonal, entonces los testículos, espermatozoides y también la testosterona. ¿Ok? Entonces, como tal, eso va a ser en cuanto a los testículos ligeramente. Ahora, tenemos lo que es el epidídimo. Diego, ¿qué es el epidídimo? ¿Ven toda esta partecita? Todo esto que está recubriendo de acá, todo eso que parece medio un musculito, ya esto va a ser el epidídimo, ¿ok? Todo esto. Eso corresponde a este. Y como tal, el conducto deferente, si lo recuerdan de la anterior clase, se va a encontrar en esta partecita. ¿Ok? Por ejemplo, acá. ¿Lo recuerdan de la anterior clase, chicos? Este va a ser el ducto deferente que se va a encontrar por acá y luego va a bajar hasta la próstata. ¿Ok? Que acá también se menciona ligeramente. Tenemos el conducto eyaculador, que esta parte ya lo vamos a explicar luego, pero se encuentra de manera interna, chicos. Y finalmente tenemos lo que es el pene, ¿ok? Y acá no hay mucho que decir, ¿no? Es una ligera introducción, claro. Ya. Chicos, esto ya les expliqué también en la anterior clase, pero es importante dar un ligero repaso a esto, ¿ok? Entonces, si hablamos como tal de las glándulas accesorias, encontramos a las vesículas seminales, a la próstata y a las glándulas bulbouretrales. Lo que
Podría ser más importante de esta parte van a ser las glándulas bulbouretrales o también llamadas glándulas de Cooper, ¿ok? ¿Cómo se escribe? Glándulas de Cooper. ¿Y de qué se encargan esas principalmente? Como tal, son dos glándulas muy pequeñas situadas por debajo de la próstata, en donde su función principal va a ser producir como un lubricante, ¿ok? Un líquido claro que se secreta antes de la eyaculación, que va a ser llamado el famoso líquido preeyaculatorio. Ahora, su función de este líquido en parte va a ser limpiar y neutralizar lo que es los restos de la acidez de la orina de la uretra masculina, ¿ok? Y entonces esto va a preparar un ambiente más seguro y lubricado para lo que es el paso del semen. Hablando de la próstata, chicos, esta partecita, la próstata va a ser una... Tiene forma de nuez, ¿ok? Y va a rodear a lo que es la uretra justo por debajo de la vejiga. Ahora, la función principal de la próstata va a ser producir un líquido de textura lechosa y va a ser ligeramente ácido, ¿ok? Espérate, ahí se apaga la... Bueno, no, aún aguanta. Ok, y entonces, ¿qué les puedo decir? Este conforma alrededor del 30 al 20% del semen y este fluido a su vez contiene lo que son enzimas que van a ayudar a licuar lo que es el semen después de la eyaculación. Ok, y chicos, vean un momento porque se va a apagar el laptop y quería terminar de explicar esa parte. Y ya chicos, entonces, en resumen de esta parte, de lo que les expliqué, los testículos se van a encargar de producir las células, en este caso los espermatozoides, y las glándulas accesorias, que se van a encargar de producir lo que es el líquido, o en este caso el plasma seminal, para el transporte, la protección y nutrición de esas células, ¿ok chicos? Y ahora pasamos netamente con lo que va a ser el testículo, chicos. Para empezar, vamos a empezar con las premisas, ¿ok? Por ejemplo, en esta parte, órgano par. ¿A qué me refiero? O creo que ya es un poco obvio, chicos, pero por si acaso. Como tal, es un órgano par encargado de la producción de espermatozoides, en este caso, la producción de espermatozoides, ¿cómo se va a llamar? Espermatogénesis, ¿ok? Y también de la producción de la testosterona. Ahora, entonces, con eso de órgano par es que hay uno izquierdo y uno derecho y tiene su doble función vital. Espermatogénesis como tal, chicos, eh, como ya les mencioné, es el nombre mediante el cual se crean y se desarrollan los espermatozoides dentro de los túbulos seminíferos del testículo. Entonces, tengan en cuenta en qué parte exactamente se van a producir estos espermatozoides en el túbulo seminífero. ¿Ok? Ay, oh, Dios. Ya. Ya, chicos. Y por su parte, de la producción de la testosterona, que va a ser la principal hormona sexual masculina, la cual va a ser responsable, por ejemplo, de las características como el cambio de voz, el crecimiento de la barba o el desarrollo muscular, chicos. ¿Ok? Ahora, si hablamos de en qué parte exactamente se encuentra, chicos, se encuentra por detrás del pene y entre los muslos y alojados en la bolsa escrotal. Para los que aún no me han entendido, la bolsa escrotal va a ser esa piel que va a cubrir a los testículos, ¿ok, chicos? Entonces, a ver, la razón de su ubicación externa, porque los testículos se encuentran externamente, por así decirlo, va a ser crucial porque los testículos deben mantenerse a una temperatura ligeramente inferior a la temperatura corporal, aproximadamente unos 2 o 3 centígrados, claro, 3 grados centígrados menos a lo que es nuestra temperatura normal, chicos, ¿ok? Entonces, esto es para que la espermatogénesis sea exitosa. Entonces, acá el escroto va a actuar como un sistema de termorregulación para que se logre esto. Termorregulación me refiero a que básicamente regula la temperatura a esta que va a ser la requerida, ¿ok, chicos? Ahora,
Acá lo que les menciono es de forma ovoide de 80 por 40 por 25 milímetros, chicos. Entonces, tiene 80 milímetros de largo, 40 milímetros de ancho y 25 milímetros de grosor. ¿Ok, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, y el color. Esto es bastante importante. A ver, obviamente cuando vayan, por ejemplo, a anfiteatro y cuando vean un testículo, van a ver que tiene un color medio azulado por fuera, ¿ok? No hablo de el escroto, de netamente el testículo. Y esto va a ser porque, a ver, acá está bien señaladito, aquí. Y quiero que presten atención a esto, que dice cápsula o túnica albugínea. Chicos, el color blanco azulado se va a deber a las capas de tejido conectivo, en este caso de la túnica albugínea, que cubre el testículo y a la vascularización interna, ¿ok? Y ya de esta parte no hay mucho que decir. Ahora pasamos con las relaciones del testículo, chicos. Tenemos primero el borde posterior superior, en donde se encuentra el epidídimo. Como ya sabemos cuál es el epidídimo, va a ser esta partecita. Es lo que parece medio musculito, así. Así, todo raro. ¿Ok? Entonces, el epidídimo es una estructura tubular, chicos, y va a ser más que todo alargada, que se adhiere firmemente a la cara posterior y al extremo superior del testículo. Ahora, esta relación más que todo va a ser funcional, porque, o sea, este no sirve tanto de anclaje, sino más que todo es funcional. Ahora, ¿por qué? Porque el epidídimo recibe directamente los espermatozoides inmaduros, ojo, producidos por el testículo para su posterior maduración y almacenamiento. ¿Ok? Creo que acá está, a ver, acá está, chicos. Por ejemplo, ya para darles una ligera introducción a esto. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los túbulos seminíferos, en donde les expliqué que acá se producían lo que son los espermatozoides. Ahora, estos pasan a lo que es la red de testis o la red testicular, que va a ser lo mismo sea esta partecita. Ven acá que está como toda una red, ¿no? Y acá salen los conductos eferentes, no los deferentes, el conducto eferente con E, ¿ok? Que estos van a hacer que todos los espermatozoides en la red de testis pasen a lo que es el epidídimo, ¿ok? En toda esta partecita, ¿ok? Ahora, pasamos con el extremo anterior, chicos. Acá se va a encontrar la hidátide de Morgagni, que seguramente no van a ubicarlo, pero acá tengo una mejor imagen si no estoy mal. Ay, no sé qué hice. Aquí está, cuerpo de Highmore, no. Ya no se puede ver, chicos, ¿ok? Creo que no puse la imagen de la hidátide de Morgagni, pero ok. A ver, la hidátide de Morgagni, chicos, o también llamada, por si acaso, apéndice testicular, para que no se me vaya. Acá. O, o apéndice testicular, va a ser una pequeña estructura vestigial, ¿ok? O sea que es un remanente embriológico, por así decirlo, que se encuentra más que todo, o bueno, frecuentemente cerca del polo superior del testículo. Entonces, este hidátide de Morgagni carece de una función conocida en el adulto, porque esto es embriológico, pero su principal importancia clínica como tal va a ser que puede ser propensa a la torsión, o en este caso la torsión de la hidátide, que en este caso va a causar un dolor testicular agudo, que a veces se confunde con la torsión testicular, ¿ok, chicos? Y finalmente en el extremo posterior, no posterior superior, posterior tenemos el ligamento escrotal del testículo. Ahora, ¿qué es el ligamento escrotal del testículo? Chicos, este va a ser, por así decirlo, un ligamento, ¿ok? Va a ser un ligamento fibroso o de tejido fibroso que conecta el polo inferior del testículo a la parte interna de la pared del escroto, ¿ok? Que más o menos, o sea, ligamento escrotal, tómenlo como esta partecita por acá, bla, bla, bla. Pero no es exactamente esto, pero más o menos. Ahora, su función de este ligamento escrotal, chicos, va a ser más que todo fijar, ¿ok? Este sí se encarga de fijar, chicos. Ya. Este se encarga de fijar.
se encarga de fijar el testículo dentro de lo que es la bolsa escrotal y en este caso va a limitar su movilidad y lo va a ayudar a prevenir la rotación excesiva, ¿ok? Y ya chicos, ahora, eso es todo lo que les tengo que decir en cuanto a testículo. O sea, más tarde, bueno, luego, perdón, vamos a hablar de sus capas, pero pasamos ahora con lo que es exclusivamente epidídimo, chicos. Entonces, acá vamos a hablar de lo que es el conducto tortuoso y de lo que es la vía eferente, chicos, ¿ok? Ahora, para empezar, el epidídimo va a ser un conducto tortuoso que constituye la primera parte de la vía eferente del testículo. Con conducto tortuoso, ¿a qué me refiero? A que es un tubo largo, pero es enrollado de manera intrincada, ¿ok? ¿Por qué? A ver, si se desenrolla este epidídimo, como tal, me mediría varios metros. Por eso les hacía, por ejemplo, así, ¿ok? Porque esto en sí es como todo un cordón que se va haciendo pequeño y pequeño y pequeño. Es como el intestino delgado, porque en sí si lo estiras es largazo, pero cuando lo acumulas es suficientemente pequeño para entrar en nuestro cuerpo. ¿Okay? En este caso pasa lo mismo con el epidídimo. Ahora, con hablarles de vía eferente, es que en este caso va a ser una vía de salida o de transporte del espermatozoide. Cuando lleven, por ejemplo, o no sé si algunos ya están llevando fisiología, pero hay señales aferentes y mandamos señales eferentes. Por ejemplo, si es que viene Juanito y me quiere tirar un golpe, cuando me golpea me está dando un golpe que es una señal aferente, o sea, es de afuera, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, cuando mi cerebro dice golpéalo, estoy mandando una señal hacia el exterior, o sea, va a ser una señal eferente. Entonces, al momento de expulsar, por ejemplo, lo que es el semen, va a ser una señal eferente porque no es algo involuntario. ¿Ok, chicos? Entonces, ya. Ahora, el epidídimo va a ser la primera parada donde los espermatozoides salen de los túbulos seminíferos del testículo y comienzan su recorrido hacia el exterior. ¿Ok? Y para que ya lo tengan claro, va a ser el principal lugar de maduración y almacenamiento de los espermatozoides. Entonces ya tengan en cuenta, chicos, acá, túbulo seminífero, rete testis, conducto eferente, y de acá se conecta al epidídimo y luego sigue todo su trayecto. ¿Ok? Por si acaso tienen una cabeza que va a ser más o menos por acá, va a tener lo que es su cuerpo y va a tener lo que es su cola. ¿Ok? Ahora, si hablamos de dimensiones físicas, acá está escrito, chicos. Mide 4 centímetros y posee 12 milímetros de ancho. Ahora, esta medida se refiere a las dimensiones totales del órgano cuando este está compactado y enrollado, ¿ok? Y no es su longitud total. Entonces, estas dimensiones varían levemente entre individuos, ¿ok? Ahora, acá, ¿qué más les he puesto? No es. A ver. Chicos, esta es una estructura tridimensional. Como les mencioné, tiene cabeza, cuerpo y cola, porque la cabeza va a ser la parte superior, obviamente, y va a ser la parte más ancha donde llegan los espermatozoides del testículo. El cuerpo, o en este caso el corpus, va a ser la parte central donde los espermatozoides maduran, ¿ok? Porque si recuerdan, de este túbulo seminífero salen espermatozoides inmaduros. ¿En dónde maduran? En el epidídimo. ¿En qué parte? En el cuerpo. Finalmente la cola o la cauda, chicos, va a ser la parte inferior y va a ser la más estrecha, por así decirlo, en donde los espermatozoides ya maduros se almacenan y desde donde se continúan con el conducto deferente. Entonces ven este conducto que parece como ese jueguito de el aro, no sé cómo era, ya, pero acá. Este va a ser el conducto deferente, ¿ok? El conducto deferente. Ya, chicos. ¿Y qué más les digo? Ah, ya, su conexión con el testículo. Chicos, la cabeza, como ya pueden imaginar, va a estar unida al polo superior del testículo por los conos o conductillos eferentes que ya les mencioné. Ahora, para dar una ligera introducción a los conductillos eferentes, estos van a ser pequeños tubos que transportan los espermatozoides desde la red de túbulos que se encuentran por dentro, que es la red de testis, directamente a la cabeza del epidídimo. ¿Ok? Y ya, chicos. Eso es epidídimo, entonces ya, seguimos acá.
túnicas, en este caso la albuginia, ¿ok? Que por si se preguntan va a ser la túnica o la capa más interna. Ok. A ver, chicos, acá. Primero empezamos con de color blanco azulado. Esto es la parte importante, chicos. Este es el color típico del tejido conectivo fibroso denso, chicos, ¿ok? Y es lo que le va a dar al testículo su color externo, pero a la vez interno. Ahora, con eso de que cubre al testículo y al epidídimo, ¿ok? Esto también es importante. Acá, chicos, la túnica albuginia va a ser la cápsula fibrosa resistente y más que todo gruesa que se va a encargar de envolver directamente la mayor parte del parénquima, que en este caso va a ser el tejido funcional del testículo, ¿ok? Y va a ser, y una extensión más delgada de esta, en parte también recubre a lo que es el epidídimo. No completamente, pero sí. Y acá, chicos, acá, esta es la parte, creo que más importante del cuerpo de Highmore, ¿ok? Ven esta partecita, esto. Es muy importante que no confundan el cuerpo de Highmore, que va a hacer todo esto, con lo que es la red de testis. ¿Por qué? A ver, chicos, lo voy a poner de dos colores. El de verde va a ser la red de testis, ¿ok? Y el de azulito va a ser el cuerpo de Highmore. ¿Por qué? El cuerpo de Highmore, que va a ser esta partecita. ¿Ok? Hacia la parte media del borde postero superior, chicos, esta albuginia se engruesa en forma de cuña, formando lo que es el famoso cuerpo de Highmore. Ahora, ¿qué es esta parte? Va a ser el engrosamiento de la túnica albuginia en la parte posterior del testículo y esta va a actuar como el esqueleto, por ejemplo, una columna central de este órgano. ¿Ok? Y desde este cuerpo central se irradian las estructuras internas, como les voy a explicar. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta, el cuerpo de Highmore en sí es una parte de la albuginia, no es una red como la red de testis. ¿Ok? Ahora acá. En el espesor de esta estructura encontramos numerosos vasos y conductillos, en este caso la red de Haller, chicos. Entonces, la red de Haller, que también es la red de testis, es lo mismo, chicos. Es una red de canales y túbulos eh, anastomosados, ¿okay? O sea, interconectados, por así decirlo. Que estos se van a encontrar dentro del mediastino testicular, también conocido como el cuerpo de Highmore, ¿ok? Entonces, mediastino testicular es lo mismo que el cuerpo de Highmore. Ahora, la función de esta red de testis va a ser recolectar los espermatozoides de los túbulos seminíferos antes de pasarlos a los conductivos eferentes y finalmente al epidídimo. Y finalmente tenemos la organización interna, claro. Por ejemplo, chicos, de esa estructura parten en sentido radiado los septos, los cuales determinan los lóbulos espermáticos, chicos. Entonces, a ver, chicos, los septos o los tabiques, por así decirlo, a ver, ¿cómo lo explico? Son paredes fibrosas de tejido conectivo eh, que se extienden desde el mediastino testicular hacia la superficie interna de la túnica albuginia, ¿ok? Por ejemplo, esos van a ser los tabiques testiculares o los famosos septos, que lo voy a poner de otro color mejor. Para que ah, no, está bien, con el azul. ¿Ven esos blanquitos, chicos? Esos que los separan más o menos. Es como un... Piensan que es un riñón, chicos, ¿ok? Esta partecita. Ya, todos los azules que he puesto van a ser los famosos septos o tabiques testiculares. Tabiques que creo que ya se entiende que son testiculares, ¿ok? Y ya, chicos. Y por su parte tenemos a los lóbulos espermáticos, que estos septos van a dividir a lo que es el testículo en unos 250 a unos 300 lóbulos espermáticos, ¿ok? Ya. Por si se preguntan, todo esto, todo esto va a ser un lóbulo espermático. ¿Ok? Y entonces cada lóbulo contiene varios túbulos seminíferos en donde va a ocurrir finalmente lo que es la espermatogénesis, chicos. Y ya, sí. Chicos, ¿hasta acá se me entendió todo?
de lo que es testículo y epidídimo. Nice. Ya, listo, gracias. Entonces, chicos, a ver, acá pasamos con lo que es las vías de transporte del espermatozoide, ¿ok? O creo que iba acá. No, va acá, claro. Chicos, a ver, comenzamos con los túbulos o conductillos seminíferos, que creo que vamos a empezar desde acá mejor. Ok, estas partecitas, chicos. Estos son los túbulos seminíferos, ¿ok? Ya les estoy hablando, creo que un montón de veces de esto, que son tubos largos y muy enrollados dentro de los lóbulos de los testículos. Y es aquí donde pasa la espermatogénesis. Tenemos los conductos rectos que van a ser estas partecitas, ¿ok? Estos chiquititos acá. ¿Y de qué se encargan? Son los segmentos que conectan los conductillos seminíferos hacia lo que es eh, la red de testis, ¿ok? O la red de Haller. ¿Qué es la red de Haller? Va a ser una red de conductos anastomosados ubicados en el mediastino testicular que recoge los espermatozoides de los conductillos rectos. Ahora, estos de esta red de testis salen los conductillos eferentes que van a ser estas partecitas, estos chiquitines también, ¿ok? Estos. Que como les digo, son varios tubos cortos que salen de la red de testis. Estos conductos atraviesan ojo, la túnica albugínea y conectan a la red interna del testículo con la siguiente estructura que va a ser la cabeza del epidídimo, ¿ok? Ahora acá. El epidídimo, como ya saben, va a ser toda esta parte. Holy shit, todo desde acá. Entonces, como saben, este es un conducto largo y muy enrollado eh, que se encuentra adherido a lo que es el testículo, ¿ok? Ahora, los espermatozoides inmaduros pasan de los conductillos eferentes al epidídimo, donde maduran y adquieren su movilidad, ¿ok? Hasta que estos estén listos para lo que es la eyaculación. Finalmente, en la continuación del epididimo, o sea, en su cola, cuando sea el momento de la eyaculación, este conducto muscular transporta rápidamente los espermatozoides maduros hacia lo que es la pelvis, donde se mezclarán los fluidos de las glándulas accesorias para formar lo que es el semen, ¿ok? Entonces, acá solo se forman espermatozoides, no el semen, chicos. Entonces, pasa de la cola del epididimo al conducto deferente hasta llegar a la pelvis y nuevamente salir hacia más o menos el exterior para producir el semen, ¿ok? Eso es esa partecita. A ver, acá chicos. Tenemos las capas o túnicas que envuelven al testículo. Vamos a ir desde más superficial hasta más interno, chicos. Entonces empezamos con lo que es el escroto, que va a ser la piel, el dartos, que va a ser una capa de tejido musculocutáneo. Tenemos la capa de celulosa, en donde encontramos el PCS y a la aponeurosis superficial, a la capa netamente muscular o eritroide, que va a ser el músculo cremaster. Tenemos la vaina fibrosa, que va a ser una fascia transversal. Y tenemos la túnica vaginal, o más o menos la más interna, a excepción de la albuginia, que esta va a ser la más interna, en donde se va a dividir en una cubierta visceral y en una cubierta parietal, ¿ok? Eso que más o menos les suene como el pulmón, que tenía su cubierta visceral y su cubierta parietal, chicos. ¿Ok? Pues acá. A ver, obviamente, creo que ya todos sabemos cuál va a ser la piel de esta parte. ¿Ok? Va a ser esta partecita, la más externa. Ok, entonces la piel va a ser la capa más externa y la capa más delgada y arrugada que se encuentra cubierta por vellos, chicos. Tenemos el dartos, que va a ser la capa musculocutánea, como les indicaba, que si no estoy mal va a ser esta partecita, si no estoy mal, ¿ok? Entonces, esta se encuentra inmediatamente por debajo de la piel y va a ser una capa de músculo liso. Entonces, el músculo liso es involuntario, chicos. Ahora, la función de este músculo dartos va a ser la termorregulación, y esta se contrae para lo que es arrugar el escroto y acercar los testículos hacia lo que es el cuerpo. En este caso, cuando hace frío. Cuando no hace frío, cuando es un día normal en Lima, así todo soleado, este músculo liso involuntario se
relaja y hace que los testículos no estén pegados al cuerpo. ¿Ok, chicos? Y tenemos la capa de celulosa, que si no me equivoco... Ah, no, claro. Claro, la celulosa va a ser esta partecita, chicos. Que como tal, se prefiere al tejido celular subcutáneo, o sea, al TCS, que va a ser un tejido conectivo laxo y adiposo, y y la capa facial superficial que lo acompaña va a ser la fascia de Colles, que acá no lo mencionamos tanto, pero por si acaso se los menciono, chicos, ¿ok? Fascia de Colles. Ya, chicos. Eso es en cuanto a la capa externa. Tenemos capa media y capa interna. En las capas intermedias encontramos lo que son las extensiones abdominales, porque si recuerdan del conducto inguinal, perdón, del ligamento inguinal, este, este era de uno de los músculos del abdomen, ¿ok? Ahora, de acá la aponeurosis de este músculo terminaba dando hacia el ligamento inguinal, formándolo, por así decirlo, y este va a descender hasta lo que es esta partecita, que ahora les explico, ¿ok? Encontramos acá esta capa, ¿ok? Que lo voy a poner de ese color, esto. Este va a ser el músculo eritroide, o en este caso el músculo cremaster, ¿ok? Que básicamente deriva del músculo oblicuo interno, bastante importante, deriva del oblicuo interno, ¿ok? Oblicuo interno. Que al igual que el dardo, su función principal es mover y elevar el testículo como mecanismo de termorregulación y de reflejo de protección, chicos. Tenemos la capa fibrosa, que va a ser esta partecita que va a ser la fascia transversalis, ¿ok? Y esta capa fibrosa va a representar la continuación de la fascia transversalis, que va a ser una capa profunda de la pared abdominal. Entonces, este envuelve al testículo por dentro del cremaster. Entonces, más superficie, bueno, el, la capa fibrosa o la fascia transversalis se encuentra por debajo del músculo cremaster, ¿ok, chicos? Y finalmente tenemos la capa interna o vaginal, que va a ser esta partecita, que lo voy a poner de otro color. Esos dos. ¿Ok? Chicos, la túnica vaginal va a ser la capa más interna y va a ser una membrana serosa derivada del peritoneo abdominal. ¿Ok? Del peritoneo abdominal. Ya, chicos. Y esta posee dos hojas como cualquier serosa. Ahora, para esta parte recuerdan el pulmón que tenía una cubierta parietal y una cubierta visceral. La visceral, netamente como indica su nombre, se adhería hacia lo que es el pulmón, así como chicle. Y la capa parietal se adhería a las superficies externas del pulmón. ¿Ok? Entonces, acá es lo mismo, chicos. Por ejemplo, esta va a ser la cubierta parietal, que va a ser la capa externa que reviste la pared interna de la bolsa escrotal, mientras que la cubierta visceral, que va a ser esta partecita, va a ser la capa interna que se adhiere directamente a la superficie del testículo y del epididimo, chicos, ¿ok? Ahora, entre estas dos capas, obviamente va a haber un espacio virtual con un poco de líquido que va a permitir el el deslizamiento del testículo y la acumulación excesiva de líquido entre esas dos capas se va a llamar finalmente la hidrocele, ¿ok? Que eso, si no estoy mal, fue pregunta de examen en mi ciclo. Hidrocele va a ser la acumulación del líquido entre las capas vaginales, ¿ok? Y ya, chicos, ¿qué más falta? Acá es todo lo que expliqué, pero desde otro plano, ¿ok? Creo que ya no falta mucho. O sí, a ver. Sí. Ahí. O sea, ni tanto, pero ya. Bueno, esta diapo no cuenta. Ok, chicos, acá tenemos la irrigación arterial que principalmente son tres, ¿ok?
que va a ser la arteria espermática, que viene de una rama de la aorta, una arteria deferencial, que es una rama de la vesical inferior o vésico diferencial, y tenemos la arteria funicular, que va a ser rama de la epigástrica. Ok, chicos, entonces acá empezamos con la arteria espermática, ¿ok? ¿Cuál va a ser? Va a ser de otro color, lo voy a poner. Va a ser, si no estoy mal, esta partecita. Como les indicaba, esta viene de la aorta, entonces en esta parte no podemos ver como tal la aorta, entonces va a ir desde acá hasta ahí. Entonces, esta va a ser la rama principal y también la más importante, porque esta se origina directamente de lo que es la aorta abdominal, para ser más específico, a nivel lumbar, aproximadamente la vértebra L2, ¿ok? Entonces, la arteria espermática a nivel de la L2. Aquí lleva una triplete. Ya, chicos. Ahora, ¿cuál va a ser la función de esta arteria? Como tal, es la más importante. Entonces, es la arteria principal que suministra sangre al testículo y también al epidídimo. Y esta arteria viaja un largo trayecto que más que todo es descendente, ¿ok? Formando parte del cordón espermático. Para que ya me tengan en cuenta, esto es el cordón espermático, ¿ok? Ahora, tenemos la arteria deferencial o la arteria del conducto deferente, que acá como les indico, chicos, su origen es que va generalmente siendo una rama de la arteria vesical inferior, que a su vez es rama de la arteria ilíaca interna, ¿ok? Y también se le llama arteria vesico-diferencial por esta relación. Ahora, la función de esta arteria, chicos, va a ser suministrar sangre principalmente al conducto deferente y al epidídimo, y esta arteria acompaña al conducto deferente a su ascenso desde el escroto hacia la pelvis, ¿ok? A ver, acá buscamos la arteria deferente, chicos, aquí está. La arteria del conducto deferente que va a ser esta partecita acá, medio escondidita. ¿Ok? Y finalmente tenemos la arteria funicular o la arteria cremastérica, que, ¿qué supone, chicos? Arteria cremastérica, ¿qué músculo irriga? ¿Ok? A ver, tiene su origen, chicos, en la rama de la arteria epigástrica, ¿ok? Que ya lo puse en la PPT. Que se encarga principalmente de irrigar las capas que rodean al testículo, como el músculo cremaster y las túnicas del cordón espermático. ¿Okay? Ahora buscamos acá la arteria cremastérica, que sí la he visto. Ahí está. Vasos testiculares del cordón espermático, que son más o menos por acá. Hay uno que otro vaso, ¿ok? Uno que otro vaso que le voy a poner de otro color. Y por ahí, chicos. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? El hecho de que el testículo y las estructuras asociadas tengan esta triple irrigación, más que todo con predominio en la arteria espermática, es clínicamente relevante, porque asegura un suministro de sangre redundante y crucial para comprender patologías como, por ejemplo, la torsión testicular, en donde la torsión de este cordón corta principalmente el flujo de la arteria espermática, por lo tanto dejando sin oxígeno a estos órganos, y cuando cuando un órgano no tiene oxígeno, ¿qué pasa? Muere, chicos. ¿Qué tengo que hablar? ¿Es algo más? No. Oh, sí. No, acá, chicos. Pasamos con lo que es conducto espermático, o también llamado cordón espermático. Para que ya lo tengan en cuenta, va a ser esta partecita. Esto que está superficial. Esto. Ahora, el cordón espermático, chicos, es una estructura anatómica crucial que atraviesa el conducto inguinal y suspende al testículo dentro del escroto, ¿ok? Y esencialmente va a ser, por así decirlo, el cable, ¿ok? Por donde entran y salen todas las estructuras vitales del testículo, chicos. Ahora, por ejemplo, acá, algo que nos mencionó el doctor que podría ser importante. En la mujer, el ligamento redondo es un análogo a lo que es este conducto espermático. ¿Por qué? Chicos, el ligamento redondo del útero es la estructura que se encuentra en la mujer en la misma ubicación que el cordón espermático. ¿Ok?
Ahora, es considerado su homólogo, ¿no? Su análogo, que básicamente es la misma estructura, pero que toma una forma y función diferente según el sexo. Ahora, se entiende, perdón, este se extiende desde, este ligamento redondo, si no estoy mal, se extiende desde el útero, atraviesa el conducto inguinal y termina en los labios mayores de la vagina. Pero eso ya les explica al oso, chicos. Entonces, seguimos con nuestra explicación acá. Ahora sí, chicos, acá en el hombre, este, va a tener el contenido principal, ¿ok? Por ejemplo, posee el conducto deferente, que como ya saben, va a ser esta partecita, este amarillito, que va a ser la estructura central, el tubo que va a transportar los espermatozoides maduros desde el epidídimo hacia la uretra. Posee las arterias, que ya son, por ejemplo, las antes mencionadas, que va a ser, por ejemplo, estas, que se refiere a las tres arterias que irrigan al testículo, en este caso la espermática, también llamada testicular, la arteria deferencial y la arteria funicular, o también llamada cremastérica. Y tenemos el plexo venoso pampiniforme, que como pueden ver acá es como una red, ¿no? Y por eso se le llama plexo. Entonces, plexo venoso pampiniforme, que en este caso va a ser una red densa y entrelazada de venas que rodean a la arteria espermática, chicos. Ahora, el conducto espermático, chicos, acá creo que les mencioné o no. No, creo que no está escrito. Pero bien, en todo caso, actúa como un sistema de enfriamiento o intercambiador de calor, enfriando la sangre arterial antes de que llegue al testículo para mantener la temperatura para la espermatogénesis, ¿ok? Ahora, tenemos las fibras nerviosas que en esta parte no se puede ver como tal, si no estoy mal, no se puede ver, pero posee fibras nerviosas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos las simpáticas que se encuentran alrededor de las arterias, que básicamente son nervios del sistema autónomo, por eso son fibras nerviosas simpáticas. Entonces, estas controlan el diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? En este caso, ponte que tenemos dos vasos, ¿ok? Ya, tres vasos. Un vaso más grande, un vaso mediano y un vaso más chiquito. Entonces, este es el vaso normal, ¿ok, chicos? Esta parte. Ahora, cuando hay vasoconstricción, el vaso se cierra, se constriñe. Entonces, se va a hacer más chiquito, o sea, va a ser lo que es la vasoconstricción. Entonces, si se hace más chiquito, ¿cuánta sangre va a llegar a diferencia del normal? Menos, ¿cierto? Entonces, en vasoconstricción te va a llegar menos sangre, entonces por lo tanto no va a estar del todo irrigado y no va a estar del todo funcional. En cambio, cuando se vasodilata, dilatarse es como abrirse, expandirse, entonces acá ocurre una vasodilatación y cuando un vaso se hace más grande, se dilata, llega obviamente más sangre, por lo tanto el testículo, en este caso el conducto espermático, va a hacer que el testículo funcione de una manera más acelerada, ¿ok, chicos? Y claro. Ahora, tenemos las fibras musculares del cremaster. El músculo cremaster, chicos, va a ser básicamente el que envuelve el cordón y que va a permitir la elevación y el descenso del testículo. ¿Ok? Tenemos la vaina fibrosa que lo envuelve, que básicamente me refiero a las túnicas que provienen de la pared abdominal y que contienen todas las estructuras que ya mencioné, chicos. Y por fuera de todo esto, o sea, por muy fuera de este cordón espermático, también hay otros nervios, ¿ok? Que son los nervios genitales provenientes de los nervios abdominogenital mayor y menor y el genitocrural, que acá lo he mencionado, si no estoy mal. Aquí está, chicos. Por fuera de esto hay otros vasos que llegan acá, que le voy a poner de color verde para que se me entienda. Por ejemplo, acá llega otro vaso, ahí no lo puedo. Acá, por ejemplo, acá llega otro vaso, otro vaso, otro vaso, otro vaso, que son nervios genitales que vienen de los abdominogenitales mayor y menor y del genitocrural, chicos, ¿ok? Y estos nervios son los nervios sensoriales y motores que dan inervación a la piel del escroto, al muslo y también al músculo cremaster, ¿ok, chicos? Y... ¿ya? Creo que les tengo que explicar.
plexo pampiniforme, eso. Ya les expliqué el plexo pampiniforme, chicos, que va a ser esta partecita, esta red venosa, por así decirlo. Y ya. A ver, acá, chicos, el conducto deferente. Ya hicimos testículo, red de testis, epidídimo. Ahora pasamos con netamente el conducto deferente. A ver, chicos, el conducto deferente es un tubo muscular de aproximadamente 45 centímetros de largo, ¿ok? Que se encarga de impulsar los espermatozoides mediante contracciones peristálticas fuertes durante la eyaculación. Para que se me entienda, ¿qué es un peristaltismo? Como les mencioné, a ver, por ejemplo, tenemos, a ver, cuando comemos, chicos, ¿ok? Pongamos que este es nuestro tubo digestivo, ¿ok? Que, por ejemplo, comemos un pan y que de ahí pasa todo, hasta llegar hasta nuestro famoso estómago, ¿ok? Más o menos por acá. Entonces, cuando ingerimos, ponte un pancito que es de este tamaño, cuando va pasando por acá, esto, todo este tubo digestivo se va ensanchando por la parte anterior, ¿ok? O sea, se va abriendo, pero la parte posterior se está contrayendo, o sea, se va haciendo más pequeña. ¿Para qué? Para que la parte pequeña lo impulse y como la otra parte anterior está más abierta, más dilatada, este pancito pase con normalidad hasta llegar a nuestro estomaguito. Ahora, entonces, por eso les digo, con el semen pasa lo mismo, chicos. O bueno, en este caso con los espermatozoides. Se van acumulando los espermatozoides en lo que es el conducto deferente, que va a ser esta partecita, y por acá está más contraído, ¿ok? Y por acá va a estar más abierto y por lo tanto va a permitir que pase más, de manera más fácil lo que es los espermatozoides, ¿ok? Y este es un movimiento peristáltico. Ahora, el conducto se origina como tal en la cola del epidídimo. Ahora va ascendiendo, o sea que significa que se mueve hacia arriba, saliendo del escroto, y una vez fuera del escroto, chicos, se convierte en la estructura central del cordón espermático y junto con él atraviesa el conducto inguinal. ¿Ok? Acá les pongo, por ejemplo, ya un ejemplo bastante chiquito. Ok, chicos, por ejemplo, acá va subiendo el conducto deferente hasta que plop, aterrizó en el cordón espermático. Ahora, estos dos van a viajar hasta llegar al ligamento inguinal y de ahí va a ser otro movimiento que ahorita les explico, chicos. Ahora, este es conocido como el trayecto pélvico, que si no estoy mal está acá. ¿Ok? Ahora acá, chicos. Se separa el cordón para penetrar en la pelvis menor y este va a cruzar al uréter y se incurva anterior-medialmente a la cara posterior de la vejiga. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto. Se separa del cordón para penetrar en la pelvis menor y cruza el uréter y se incurva anteromedialmente a la cara posterior de la vejiga. Esto hace el conducto deferente, no el cordón espermático, el conducto deferente. ¿Ok? O sea, bastante chévere que se haya ido con el cordón espermático, pero de ahí este solito lo deja y plum, se va hasta llegar a esta parte que es el conducto deferente. ¿Ok? Entonces, una vez que sale del conducto inguinal, el cordón espermático se disuelve, por así decirlo, y el conducto deferente sigue solo. Esta va a entrar a la pelvis donde realiza el trayecto más importante. Cruza por delante del uréter, ¿ok? O sea que va a ser el túbulo que lleva la orina, como ya sabemos, chicos. El uréter, que lleva la orina. Casi pongo orina. Orina, ¿ok? Entonces, esta relación anatómica es crucial y porque este finalmente se dobla, o sea, se incurva y desciende por la cara posterior de la vejiga urinaria. Ahora, acá, como tal, desciende hacia la base de la próstata uniéndose en un ángulo agudo con la vesícula seminal formando el conducto eyaculador. Acá ya les mencioné, chicos. Esta es la vesícula seminal, ¿ok? Entonces, plum. Cuando este plan desciende acá y cuando este otro desciende acá, la unión de estos dos forma, ponte un rojito, y este va a ser netamente el conducto eyaculador, chicos. Eyaculador, ojo.
no conducto espermático, no conducto deferente, no eyaculador. Ahora, para resumirlos, cerca de la base de la próstata, el conducto deferente se ensancha, que va a ser llamada la ampolla, ¿ok? Ven, por ejemplo, que acá está yendo medio flaquito, por acá. Acá está medio flaquito, y por acá medio se ensancha en todo esto, ¿no? Esto va a ser la ampolla, que también es conocido como ampolla del conducto deferente. Ahora, este se une con el conducto excretor de la vesícula seminal, que va a ser una glándula accesoria, y la unión de estos dos conductos me da el conducto eyaculador. Ahora, este trayecto asegura que los espermatozoides y los fluidos que provienen de la vesícula seminal se unan justo antes de la expulsión. ¿Ok? Acá está más sencillamente explicado. Acá sube el conducto deferente, acá se separa, acá se disuelve y por acá voltea y finalmente termina uniéndose con lo que es la vesícula seminal para formar el conducto deferente. ¿Ok, chicos? Y ahora falta mucho. Ya falta poco, chicos. Faltan 2 diapos. Ustedes pueden, chicos. Ok. Acá, empezamos, chicos. Este es el órgano masculino de la copulación formado por una raíz unida al perine y un cuerpo libre que también sirve de péndulo y se encuentra envuelto por piel. ¿Ok? Ahora, voy explicando poco a poco. Es el órgano copulador y también la vía de salida de la orina y el semen. Ahora, como les expliqué, esta va a ser la raíz, chicos. Esta partecita, la raíz. Minions. Mira, esta va a ser la raíz, que va a ser la porción interna y fija, ¿ok? Del pene, anclada a los huesos de la pelvis. Acá pueden ver unos huesitos, entonces se va a anclar justamente a estos huesos, ¿ok? Este y a este hueso. Ahora, esta porción no es visible externamente. Y por su otra parte tenemos lo que es el cuerpo, o también llamado tallo, ¿ok? Esta parte. Ok, chicos. El cuerpo va a ser la parte visible y va a ser móvil, ¿ok? Básicamente es la parte visible y móvil. Ahora, va a ser la porción principal que se agranda y se pone rígida durante la erección. Entonces, por ejemplo, externamente se puede ver que este pene es de este tamaño, pero no es su tamaño real, porque si lo tomamos desde la raíz va a ser incluso más grande, chicos. Entonces, para que lo sepan. Ahora les voy a explicar la estructura de la raíz, chicos. Claro, la estructura de la raíz. La raíz del pene, chicos, está formada por 3 masas de tejido eréctil, como les mencioné desde un principio, que va a ser las 2 raíces de los cuerpos cavernosos y una raíz del bulbo esponjoso. ¿Ok? Ahora, las 2 raíces de los cuerpos cavernosos van a ser esas 2 partecitas que, si me permiten, voy a borrar esto, chicos. Ok. Esas 2 partecitas, ¿ok? Este y este. Entonces, estos como tal se extienden hacia atrás y se unen a los huesos púbicos, como pueden ver acá, ¿ok? Estos son los 2 cuerpos cavernosos. Entonces, son los principales responsables de la rigidez del pene durante la erección. Posible pregunta de examen. Em, por ejemplo, ¿qué cuerpo se encarga de mantener rígido principalmente al pene? A los cuerpos cavernosos, o más que todo la raíz de los cuerpos cavernosos. Ahora, tenemos acá el bulbo esponjoso que va a ser le ponemos un color morado, ¿ok? Que va a ser esta partecita. Y entonces, va a ser el engrosamiento de la parte inicial del cuerpo esponjoso y que va a estar anclado al centro del perine y también contiene tejido eréctil, chicos. Ahora, el cuerpo del pene es la continuación de estas 3 masas, como se puede ver acá, porque recuerden, hasta acá es raíz y a partir de ahí es cuerpo. Entonces, el cuerpo está formado ya no por raíces, sino por 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. ¿Ok? Y ya chicos, finalmente para terminar esta clase y terminar todo chicos, pasamos con uretra masculina, que ya les hablé un poquito en la anterior clase y también les voy a explicar esta parte. Chicos, la uretra masculina, o sea, en general,
desde más arribita, desde hasta acá, este, es el conducto de salida para la orina y para el semen, que mide aproximadamente todo unos 20 centímetros, ¿ok? 20 centímetros. Y se divide en tres porciones principales, chicos. Tenemos la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa, ¿ok? Entonces, a ver, acá les explico un poquito. Mm, yo creo que encontrar amarillo. A ver, chicos, ya saben que esta es la próstata, entonces, ¿esta cuál va a ser? Todo esto, o sea, todo esto, mejor dicho, la uretra prostática, ¿ok? Entonces, va a ser la porción más corta y ancha que atraviesa la próstata justo debajo de la vejiga, ¿ok? Y es aquí donde los conductos eyaculadores se abren para verter el semen en el momento de la eyaculación, chicos. Ahora, tenemos la... Sí, perdón. Tenemos ahora esta parte que va a ser la uretra membranosa, ¿ok? Esta partecita chiquitita, que va a ser también la porción más corta y estrecha. Recuerden que la uretra prostática va a ser corta pero ancha, ¿ok? Entonces, esta parte es corta pero ancha. Esta parte va a ser corta pero estrecha. Corta, estrecha, ¿ok? Hay una ahí. Ya bueno. Entonces, la uretra membranosa, chicos, es la que atraviesa el diafragma urogenital. Para que me entiendan mejor, este va a ser el diafragma urogenital, ¿ok? Esta partecita. Entonces, es la parte más vulnerable a lo que son las lesiones, chicos. Y finalmente tenemos la uretra esponjosa, que como pueden imaginar va a ser este titán, hermano. Plum, 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 ¿ok? Entonces, acá va a ser la porción más larga, extendiéndose desde la uretra membranosa hasta el orificio externo, o en este caso el meato urinario, que va a ser esta parte. ¿Ok? Entonces está envuelta por lo que es el cuerpo esponjoso del pene, chicos. Y ya finalmente les hablo de tejido eréctil y unas cuantas estructuras adicionales, chicos. Ahora, creo que ya saben, chicos, los cuerpos cavernosos que van a ser esos dos, como tal, son las dos masas superiores de tejido eréctil y su principal función es la rigidez del pene durante la erección, mientras que el cuerpo esponjoso va a ser la masa de tejido eréctil que rodea la uretra esponjosa y su función va a ser mantener la uretra abierta durante la erección para permitir el paso del semen, evitando que éste se colapse, ¿ok? Y esta partecita, a ver, ya para terminar, la fosa navicular, ¿ok? Chicos, la fosa navicular es una pequeña dilatación o ensanchamiento de la uretra que se encuentra justo dentro de la punta del pene, o sea, del glande. Entonces, tengan en cuenta que esta parte es el glande y esta pequeña dilatación que, si me permiten, voy a borrar esto. Y acá. Esta pequeñísima dilatación va a ser la fosa navicular, ¿ok? Y esta es inmediatamente antes del orificio externo, chicos. Y, o sea, esto es clínicamente importante porque al ser un ensanchamiento, la uretra vuelve a estrecharse a nivel del meato urinario externo, ¿ok? Que va a ser esta partecita. Y ya, chicos, creo que eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Aún no se vayan, falta el post-test. Y entonces les voy enviando el post-test. Es irónico que mi clase de despedida sea aparte de otro masculino, chicos, pero ok. Entonces, nada, chicos, les pasa el post-test, aún no se vayan, please. Y ya, entonces, me da un segundo que tengo que mandar desde el celular. Ya, Ok, chicos, les doy hasta las 5 y 7 hasta para que lo resuelvan y de ahí empezamos con la resolución y ya creo que sería todo, chicos. Entonces, los espero. Ok.
Disculpe, creo que había un grupo Creo que había un para, grupo para... ¿Para eh, qué? o sea, tipo, este grupo de Teams para ver las grabaciones, ¿no? Sí, sí. Ah, cierto, no les pase. Ya, un toque, chicos. Les voy a pasar un link para que puedan ver las grabaciones. Cierto, cierto, me puse, me puse. Bien. Mm, sí. No es esto. No, tampoco es esto. Ya. Ya, chicos, ahí les paso el grupo de Teams para que se puedan unir. O bueno, creo que, o bueno, no sé si están unidos, pero ahí es para que lo puedan ver todas las grabaciones antes de que lo publiquemos en el canal de asesorías. Es como si fueran miembros premium, chicos. Ahí se lo tengo que dejar de compartir esto. Ya, chicos, entonces se les presento el post-test. Prendo mi cámara y... A ver, chicos, acá. Primero, la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es una glándula accesoria del sistema reproductor masculino? Vesícula seminal, sí, creo que probablemente la más importante. Próstata, también, chicos. Y glándulas bulbo-uretrales era la que faltaba, que es la que se encarga de producir el líquido lubricante, chicos, ¿ok? El epidídimo, no, eso no es una glándula accesoria, es parte del testículo, chicos, ¿ok? Y a ver, indique la relación correcta del testículo. Borde posterior superior con la hiratide, no, ese es el extremo anterior. En la segunda, extremo anterior, epidídimo, no, ese es el posterior superior, está al revés, chicos. Extremo posterior, epidídimo tampoco. Extremo posterior, netamente, ligamento escrotal del testículo, ¿ok, chicos? Marque lo correcto sobre el epidídimo, acá. Fácil. La cabeza está unida al polo superior del testículo por los conos o conductillos eferentes. También está bien eso, chicos. Y acá, a ver, acá. Seguimos. De la albuginia hacia la parte media del borde posterior superior se ingresa en forma de cuña formando el cuerpo de Highmore. Importante, chicos. Importante que lo recuerden. Y a ver acá. ¿Qué más? Marca la relación incorrecta de la irrigación de la ARM. La relación incorrecta, chicos. Y entonces, ya saben, chicos, a ver, la arteria esflemática es, bueno, es rama de la aorta abdominal, que también es válido, ¿ok? La arteria diferencial, rama de la vesícula inferior o vesícula diferencial, sí. Y la funicular es rama de la epigástrica, chicos. Y creo que eso es todo, chicos. Muchas gracias por hacer el post-test y nada, unas palabras finales para terminar la clase de hoy, chicos. Bueno, hoy es un día agridulce, chicos, por así decirlo. Porque, o sea, es básicamente mi último día frente a ustedes, quienes siguieron con las asesorías todas las sesiones y no puedo irme sin antes darles las gracias de corazón, ¿no? Como tal, cuando empezamos, no sé, yo venía a entregarles, por ejemplo, PPTs, videos o, bueno, el material de estudio y al final, no sé, ver su progreso, es como que me inspiro, ¿no? O sea, cómo han resuelto los pasitos y cómo han crecido académicamente. Ese tiempo ha sido mi mayor satisfacción. Y nada, chicos, recuerden que siempre el conocimiento es valioso, pero la capacidad de aprender y adaptarse es el verdadero logro. Y nada, no dejen de hacer preguntas a los doctores, de investigar más. Y nada, chicos, ha sido un honor ser su asesor y un placer ser su compañero, chicos. Y un fuerte abrazo y que les vaya increíblemente bien en los finales. Y muchas gracias por todo. Nos vemos. Cuídense, chicos.